¿Es el mejor momento de la U o es la mejor U de los últimos 30, 40 años? A la mierda, no. No, olvídate. Digo, Olvídate, por la regularidad. No, olvídate. Olvídate. La U de Chale era una cosa, una planadora. La U de Chale campeonó con 100 puntos En el 2000. en el 2000. Puta, no hubo, ese año no hubo torneo. Ese año ganó la apertura y ganó el torneo clausura sin discusión. O sea, ese año no hubo torneo. No hubo campeonato. El 2000. Sí, la U ganó todo y se acabó. Así fue. Con un Esidio demoledor. De hecho, Alianza se lo lleva al año siguiente. Con un equipo muy solvente, muy sólido, muy solvente. Que era la consecuencia de los años anteriores, ¿no? Porque No tuvo rivales siquiera directos. Acá hablamos de algún rival directo que tiene la U. En esa época no tuvo rivales. No tuvo rivales. Ni Alianza ni Cristal estuvieron a la altura. Mira, en ese tricampeonato, en el 98 apertura, la U fue campeón y mejor equipo. En el clausura se cae. Se recontra cae. Pero hay una final entre campeones y la U se impone por penales en la final 98. Yo te hablo del tri. Con Piazza. Con Piazza. La apertura fue muy bueno. Chino Pereda, se va a Boca, como consecuencia de Claro. Ferrari, Cantoro en un buen nivel. Ponte, el Cantoro de la apertura 98 fue fenomenal. El Cantoro de clausura no existió. No. Se lesionó, y jugó mal también. Cuando Y no tuvo jugó la posibilidad. final. No juega la final. Se pelea con el Gordo González y se va a Argentina. ahí te marca ese año justamente, por ejemplo, ese detalle. Cantoro de la apertura fue imparable. Imparable. ¿Ah? Con 22 años, ¿no? Y en el torneo clausura fue parable. O sea, ¿me entiendes? No, pero casi ni jugó, ¿no? Casi ni jugó, Sí. jugó poco. Luego, en el 99, en la apertura 99, la U lo gana con autoridad. Con Company. Y en el torneo, con Company. Y en el torneo clausura, el mejor equipo fue Alianza, lejos. Sí. Lejos. Claro, Era ese equipo que tenía Cuquín, Waldir, Tresor. Claudio Pizarro. Ese equipo, no. Pizarro jugó la apertura nomás. El torneo clausura ya no lo juega. Claro. Porque Es verdad. Pizarro viene de la... Es verdad. Y si juega, jugará No, un partido. sí juega, un partido ahora juega. sí. Claro. Pero ya, él vuelve de la Copa América 99 y ahí se va a Alemania. Sí. Casi, ¿el clausura lo jugó? Sí, creo que jugó un partido. 2. Pero no jugó el torneo. ¡Profesor! Entonces, Después del partido frente a Municipal, creo, que hace... No, con Minas. Minas. Entonces, otra vez, Unión hubo Minas. una apertura de la U muy Bailón. demoledor. Bailón también. Muy demoledor. Y el clausura no fue el mejor equipo. Fue Alianza, pero con diferencia. El clausura de Alianza 99 fue un equipazo así. Fútbol, show, todo. Chiquiño. Ese torneo, ese campeonato lo pierde Alianza En la final. en la final, pero tuvo un asunto ahí vinculado no al fútbol, sino a una decisión de la Alianza. Alianza lo saca Ospina en pleno torneo clausura que iban a ganar igual. Alianza el torneo clausura lo iba a ganar por defecto. O sea, era una cosa... Ya estaba. Sacan a Ospina por un tema extra futbolístico. Viene Pinto. Claro, Pinto era una buena opción. Claro. Había sido el técnico campeón 97. Pero yo creo que Pinto no le dio ese plus que el equipo necesitaba para abrochar el año, ¿no? Pinto fue una continuidad. Y de hecho pierde la final por goleada en el Nacional. La ida. 3-0. Entonces, claro, eso definió todo. Gol de Pero Chemo, creo, ¿no? ese torneo, yo creo que si Ospina no se iba, lo podría haber ganado Alianza, incluso a esa U de Chale. Porque otra vez, siempre el que viene mejor en el torneo clausura llega mejor a la final. No siempre. Sí, ¿eh? no siempre, pero muy frecuentemente. El que hace... Mira, en el torneo clausura, la U no hacía un buen campeonato. ¿Qué ganadores del clausura le han ganado a la de apertura? Espera. Por ejemplo. Espérate. Alianza. Aguanta, es que ese era otro reglamento. Después podemos ir con eso. Era otro reglamento. Claro. Porque No, en una final, digo. lo que pasa es que, acuérdate, hasta ese momento, incluso hasta el 2001, jugaba clausura Y apertura. los campeones. Pero pasó que había una situación que se daba y no se leía con mucha claridad. Que muchas veces el campeón de la apertura aflojaba en el clausura. Como tenía el cupo para la final Sí. seguro, en el clausura era como que no importaba tanto hacer una buena campaña. Entonces, el campeón de la apertura 98 se recontra cae, que es la U, en el clausura. El campeón de la apertura 99, que era la U, se recontra cae en el clausura. Claro, pero ganan 99. los dos. ¿Ves? Hay como que hay una estadística muy favorable al ganador de la apertura. Alianza gana la apertura en su centenario, gana la final. No. Es que No, a claro. lo que voy es que muchas veces pasaba
que el campeón No, del sí, torneo Apertura se caía. Te sigo. Y Lo que el- te digo es que en la final normalmente ha ganado el que ganó la apertura. Puede ser, pero lo que te quiero decir es que cada vez era más obvio que el ganador de la Apertura se caía en el torneo Clausura. Le pasó la U98, la U99 e incluso Alianza en el 2001. Claro. ¿Ya? Entonces se revisó. Ya no hace falta solamente ganar la Apertura, sino llegar a un puntaje mínimo, que es entre los... A veces se dijo entre los 7 primeros, Ocho, entre los sí. 8 Entre primeros, los 8. entre los 4 primeros inclusive. Claro. Si no eres 4 primeros o 8 primeros, en el torneo anual, digamos, no... O sea, pierdes la oportunidad de jugar la final así hayas ganado el torneo de Apertura. ¿Esto cuándo se rediseña? Cuando se vio que la Alianza del 2001 había ganado la Apertura con brillantez. Con Autori. Paliña, Waldir, Esidio, Quinteros, Basalar, Churliza, un equipazo con Autori. Apertura. En el torneo Clausura se va Paliña, se va Churliza, se va Autori y Alianza se cae mal. El torneo Clausura 2001 es una lágrima. Ya Alianza. penúltimo, creo, ¿no? Queda no sé cuántos partidos eran, ganó 3 de, métele 16 partidos. 3 partidos. Con eso no le importaba porque había ganado en la Apertura. Entonces va a la final. En la final juega mal los 2 partidos. Los 2 partidos los juega mal, pero gana por penales. Y ahí se revisó. Oye, ¿cómo va a ser campeón nacional un equipo que de julio para acá no ha ganado? No es el mejor equipo. Y ahí revisaron. Ya, para jugar la final, así hayas ganado en la Apertura, tienes que ser de los 8 primeros o 4 primeros. Eso ya depende del año. Si revisas, ha cambiado eso en los años. Por ejemplo, en el año 2008, el año que Gareca viene a Perú, él viene de 2007, pero el año 2008 que Gareca gana la Apertura, gana la Apertura con autoridad. 3-5-2, Malinga Jiménez y el Vagón Hurtado, Doninera rompiéndola, 3 en el fondo, Galván de líder, un equipazo. Ese equipazo de la U de 2008, en el torneo Clausura, Se cayó. se cae mal. Gareca incluso estaba desenfocado. Su papá estaba mal de salud, de hecho falleció en ese periodo. De hecho, Gareca solía irse a Buenos Aires y de vuelta rapidito, ¿no? Entre sábado y lunes estaba acá de nuevo, muy desgastante. Gareca estaba en otra. Y el equipo se cae. Ese año, el torneo Clausura del 2008 lo gana la San Martín. ¿Por qué no hubo final? Porque en el promedio no hubo una final U-San Martín. En el promedio, la U no calificaba entre los 8 mejores. Entonces, San Martín por defecto y automáticamente fue campeón nacional. ¿Me entiendes? ¿Me sigues? Sí. O sea, ahí se modificó. Con lo de Herráez, el 2001 en Alianza, se modifica para Bernabé Herráez. Herráez. De ayudante estaba el Con Chino Rivera. Chino Rivera de Sí. asistente. Herráez, ni me acuerdo su voz. Pero Pues yo en me ese, creo que hablaba un poquito en ese más 2008, español, hombre. la U no es campeón ni tiene derecho a jugar la final por el efecto Alianza Lima 2001. Así es. Mañas, no sé cómo llegamos a esto, pero es algo de Y Bernabé real. Herráez, Igual en el 2002, pues a la U le pasa con Capa, gana la apertura y se cae en el Clausura. Ahí mismito, el torneo de Capa. El siguiente del centenario de Alianza. Cristal con Autuori, con el Prosor, gana el torneo Clausura, no el Apertura. Sí. Clausura. Y como en la tabla general tenía eso de estar entre 8 mejores y la 1, por defecto, Cristal de Autuori no juega Claro. una final. Ahora, no le gana a la U de Capa. También había le una gana a nadie, coincidencia, no hubo final. Claro, también había una coincidencia en los casos que marcas Alianza 2001, la U 2002 y 2008. Que pasaban por una etapa dirigencial terrible, o sea, terrorífica. O sea, Alianza se El cae el año fútbol. de su centenario, gana la apertura con todo Paleña, pero se va porque le debían a todo el mundo. O sea, se cae y lo tuvieron que sostener a la Ju como pudieron. Como pudieron. Claro. Igual la U del 2002. Acuérdate que en un momento el Nuno Molina se va del equipo, regresa, lo convencen para que juegue sin que le paguen. O sea, era terrible, ¿no? O sea, Claro. eran momentos Bernabé Herráez terroríficos. era un técnico español que dirigía las Español, menores de Alianza en esa perfecto. época y termina asumiendo el equipo para la final. Gana esa final y recuerdo que en España le hacen una nota Oye, en España, hablando del fútbol peruano y que un español viajó hasta Perú y le dio al equipo más popular, decían ahí en ese momento, Alianza Lima, su título en su centenario, ¿no? Y Bernabé Herráez obviamente le sacó la mierda al fútbol peruano, ¿no? El fútbol peruano, si ahora lo criticamos, imagínate en esa época, el 2001, Claro. cómo era el fútbol peruano. Hoy por lo tienen menos... se sostiene Alianza y la Claro. U. Hay críticas de por medio, del fondo, hay muchas cosas que se pueden establecer para hacer una crítica,
Pero lo que sí es cierto es que a nivel económico y todo esto que fueron los problemas que tuvieron en esos años que marcaba Pedro y contaba la historia, estaban así. O sea, deportivamente ganaban, pero económicamente estaban pero muertos. O sea, estaban... O sea, claro, esto... la debacle total. Sí, ¿no? totalmente. Este universitario que ahora lo De hecho, vemos... por eso aparece la ley con las administraciones Claro, temporales, ¿no? Claro, universitario que ahora lo vemos, incluso tener la posibilidad de alquilar un charter, de viajar, de darle la máxima comodidad, de una linda concentración. En un momento el universitario no tenía dónde concentrar. Claro. La U pintaba sus polos con plumón. Hay un partido donde Fano le ponen con plumón rojo En Trujillo. Claro. Sí. No solo eso, la U entrenaba cada uno con su ropa. En el club árabe. Sí. Ahí entrenaban con Chemo como técnico, Eso fue cada después de uno la con pandemia, su ropa. con los Leguía Nosotros y íbamos a verlos y parecía un equipo de barrio. O sea, había una diferencia. En algún momento en Alianza Lima, para pagarle a los trabajadores, los jugadores vendían seco con frijoles en Matute. Los jugadores hacían un pozo para que los trabajadores tengan plata para comer. O sea, el fútbol peruano ha sido... Alianza hoy y Universitario está en una realidad distinta. Pero hay momentos donde, le digo, Universitario le pintaban la camiseta con un plumón. En Alianza Lima los jugadores y los encargados de la institución blancaazul de Matute vendían seco con pollo. Vendían a los periodistas para ayudar a los trabajadores porque no les pagaban meses. Trabajaban gratis. O sea, la verdad que era un momento muy penoso. Felizmente Alianza y Universitaria han salido de ese terrible momento y ahora pueden concentrarse solo en disputar el torneo profesional. Se preocupan solo de lo profesional, no se preocupan de otras cosas, Claro. ¿no? No les pagaban 3 meses, 4 meses, se iban los jugadores, venía una administradora, Cuba creo que se apellidaba. Ese fue en Alianza, que Susana dijo, Cuba. Susana Cuba, que dijo, ¿saben qué? Yo no puedo hablar con los jugadores porque no tienen un suficiente coeficiente Es intelectual verdad, dijo importante eso. para hablar conmigo. Dijo eso, ¿verdad? Así dijo la administradora de Alianza. O sea, Alianza y la U, la verdad que llegó los Leguía a Universitario de Deportes. Felizmente, No, sí, ahora sí. están encaminados Sí, y sí, podemos hablar de que, mal o bien, se están concentrando solo Sí, en jugar fútbol. sí. Nada más. De acuerdo. Es algo que tenía solo Cristal en ese momento. Claro. El modelo de institución era Cristal, ¿no? Les pagaban, tenían los jugadores, tenían dónde entrenar. Nunca les pasaba que no tenían camisetas. Si bien es cierto, tenían alguna condición donde no podían pelear los primeros lugares, era solo profesional. No era por una decisión Claro. de que le faltaba algo. ¿No? Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo con eso. Bueno, yo hacía la pregunta, ¿no? Si es probablemente... Porque, a ver, ese récord de 100 puntos supone haber ganado 33 partidos y empatado 1, ¿no? Para hacer esos 100. No me acuerdo cómo venía lo de la tabla, O sea, pero... hay que ganar- ok, claro. es una de las posibilidades. Sí. Pueden haber otras, ¿no? Poder haber ganado 30, empatado tanto. Sí, sí, sí. Pero hizo 100 puntos, ¿no? En 44 fechas que alguien lo puso ahí. Pero esta U también, por ejemplo, tiene el récord de victorias en el Monumental, no pierde hace 1000 años, o sea... Lo que pasa es que una cosa es lo matemático, que Claro. hay una paridad, una discusión, podemos hacer a fin de año una discusión de Cada eso. uno tiene buenas y malas, ¿no? Claro, y otra cosa es la brillantez. Yo creo que si tú comparas línea por línea aquella U con esta U, línea por línea, vas a ver más brillantez en aquella. Ejemplo, Grondona nada más. mira, claro, o sea, brillanteza, hablo de brillantez, no hablo de los puntos fríos y tales. Hablo de la brillantez, o sea, la expresión de fútbol. De todas maneras, Esidio era más que cualquier delantero de hoy. Cerrado. Claro. De todas maneras, O sea, Grondona si era formara- más que si- cualquier volante de hoy. Claro. De todas maneras, Carranza era más que cualquier volante de hoy. De contención. No sé. Carranza era más. No, pero Carranza en era la más. posición de Ureña... Carranza hacía, o sea, Ya, pero... Carranza ¿Ibáñez o Britos? en Ahí ma- está. No, para. pues, Ibáñez, en materia, años luz. en materia de liderazgo, en materia de cruces, en materia de significancia para el rival, en materia de todo, Carranza se lleva encuentro a cualquiera de hoy día. Puede jugar con el De que ese está, tiempo. Puede jugar con el No, que no, hoy está. no, claro, pero... Carranza Ureña, ya. Ya, listo, pero Carranza no era menos que ninguno de ahorita. Grondona, en brillantez, era mucho más que cualquiera de ahorita. Esidio en delantera, mucho más. No, Esidio, pues, en claro. la defensa, Ahí sí es peleado, ¿ah? ahí estaba Pajuelo, ¿ya? Era bueno. Pajuelo era bueno. Era bueno. Era selección. Era bueno. De hecho, cuando Reynoso se va de Perú y no lo llaman más, el que juega por Reynoso es Pajuelo. Hay que ser bueno para jugar por Reynoso. Pajuelo jugaba en ese equipo de la U. Era bueno. Ibáñez, Pajuelo que sobre, era- sobre Britos, no hay punto de comparación.
Claro. Entonces, en brillantez, ese equipo era mejor. Y Chale era un cague de risa, encima. O sea, Chale, el Nono reniega, Claro. digamos. O Bustos reclama. Claro. ¿No? Chale no era que no renegaba alguna vez, no era que no reclamara alguna vez, No, sí. pero Chale tenía un manejo de vestuario, un manejo de la situación, una relación con los suyos inolvidable. Claro. Para el torneo local, ya la Copa es otra cosa, en la Copa hay otra exigencia y tal, pero para el torneo local, Chale, tú estabas de ida, él estaba de vuelta. Pero ya. si tendrías que poner Entonces, un jugador ¿De aquel? de la U del 2000 en este equipo, Esidio. cerrado. Esidio. No, Esidio- Claro, si la U lo que le falta justamente es... Claro, dentro de los 27 goles que tiene la U del campeonato, Sí. Esidio habrá hecho 10. No, 27, hizo 32 goles. Ah, sí. No, pues, Esidio- pero ahorita. De pero- los 27 ah, ha hecho Esidio, 10. Esidio era letal. o Ayer sea, le hacía 4. ¿Cómo habrá sido de bueno que Alianza se lo llevó? Hay que ser bueno para que Alianza, estando tú en la U, te quiera llevar. Claro. O viceversa. Hay que ser muy bueno porque ahí al equipo no le importa sacarle un delantero a su rival. Porque como que queda mal, ¿no? Claro. El mercado te permite. Cabala, te quiero contratar. Tú vas al choque, haces goles, te jalo. Porque eres bueno. Pero en sí, pero juegas en el rival, en el clásico. Es como penoso, ¿no? Claro. ¿Cómo me voy a llevar un jugador del rival? Estoy admitiendo que el rival es más que yo. Claro. Y me lo llevo. El argumento hay una cosa ahí. el Después, argumento de Alianza en ese hubo un momento. pacto de caballeros, ¿no? Ah. Decían entre compadres, no vamos No a hay quitar. caballeros en el No fútbol. había Ah, caballeros. jodas, weón. No, no, Al pero final se lo quitaron todo. El argumento de Enséñame un Alianza. dirigente caballero. Yo no Claro, conozco no. todavía dirigentes caballeros. No, nada. De este tiempo. ¿Caballeros? Tanto así No, que... caballero que- puede ser. Cab- Huevones es otra No, cosa. no. Caballero, No, lo que se dice no, caballero no, hoy no, día. No hay forma. Puta Ese sería madre, un huevón. O sea, perdón, Claro. Si no es perdón que me caballero, caliente, pero no. caballeros, No hay- hoy día si hubieran caballeros no reclamarían tanto. Y todos los dirigentes reclaman. Todo el tiempo, todo. Antes era peor, ¿ah? Caballeros, Claro. yo no Pero, conozco, la escúchame, verdad. el argumento era, de- antes era peor. Antes El- era el mucho- argumento- ¡Ay! Me gritaron el gol. ¡Ay! Me sacaron la bandera. ¡Ay! Al revés. No sancionaste hace me 6 meses. señalaron el escudo. Claro. ¡Ay! Y así, claro. El argumento de Alianza en ese momento. Por favor. Estaba Carlos Franco, ¿no? El presidente de Alianza. No me acuerdo. Sí, porque Franco, sí, creo que sí. O bueno, estaba ahí. El argumento de Alianza en ese momento fue: la U acaba de ser tricampeón. Y Alianza se jugaba el año de su centenario. Correcto. O sea, no había peor escenario para Alianza En el que verano llegar al año 2001. de su centenario Con la U con el tricampeón. rival de siempre tricampeón. Porque lo que uno veía además que si esa U se hubiese mantenido como jugó en el 2000, o sea, en nombres y todo, probablemente el 2001 hubiese peleado. Ujú. Sí, ¿no? sí. Hubiese peleado mucho más de lo que peleó al No, final. La U estaba del quebrada. campeonato. ya. Claro, pero Alianza dijo, tenemos que sacarle a 2 de los mejores jugadores que tienen. Y por eso rompieron el chancho y por eso se fueron Eso, o sea, se fueron a la mugre en el clausura. Claro. Porque le sacaron a la U a Churliza y a Esidio, pero por un culo de plata. pero eso ni siquiera Entonces- fue antes, después de que terminó el campeonato. Eso estaba conversado 2 meses antes. No, yo sé, lo que sea, 2 pero meses antes ya ¿cuánto se le habrá sabía. pagado No, Alianza pero a Esidio en la- mensual? en O la- a Marco Churliza. En la prensa se sabía, con anticipación, 2 meses antes, se sabía que Churliza y Esidio se iban a Alianza. Seguro. Nadie creía, ¿no? Porque decían, ese centenario lo van a hacer. Trajo a Paliña a Alianza. ¡Oh, Pali! Trajo a Paliña. Por eso, Paliña pues. era jugador de selección brasileña, campeón de la Copa Libertadores con Cruzeiro. Churliza es hincha de Trajo Alianza, sí, Autori. dice Kerion, pero tú puedes ser hincha, todo, pero igual vas y cobras, ¿no? O sea, eres profesional. O sea, no, No, eres- claro. la Alianza le sacaba al goleador de... Quedó 2 en el mundo, Esidio. Claro. Detrás de... ¿Cómo se llama? De Yardel, el que juega en el Yar- Galatasaray. Brasileño. ¿Yardel era? Brasileño. Yardel. ¿Yardel era? Sí, creo que sí, ¿no? Algo así. Hizo un gol menos. O sea, quedó segundo en el goleador del año. Y Alianza le sacaba ese jugador a la U. Por un huevo de plata. ¿No? Yo no sé si por compra, sí, pero sí, seguramente por mensualidad, ¿no? De hecho, yo creo que sí se fue por eso, de la U. No se fue por otra cosa. no sé. No se fue por otra cosa del universitario. Era un tema netamente económico. Y le saca a Churliza que era tricampeón con la U. Y tampoco creo que haya sido por un sencillo, ¿no? ¿No? Entonces, También. ahí es donde Alianza gana, pero en el clausura sufre, pues, porque Claro. ya no tenía de dónde sacar También en dinero. esa alianza juega Ubillus, lateral izquierdo, que era ex Universitario de Deportes. No Alexis fue, Ubillus. Alexis Ubillus, que no fue directamente. Basalar, ex Universitario de Deportes. O sea, tenía jugadores ahí de. Ese primer
Ese apertura de Alianza es brillante, pero termina definiendo el campeonato con Cristal. Porque Cristal tenía un buen equipo. Y una final en el Estadio Nacional gana 2-1, ¿no? Con un gol del Pato Quinteros y de Holsen. Creo que el descuento lo hace Jan Ferrari, que jugaba en Cristal. Y ya juega la final con Cienciano, ¿no? Con un equipo totalmente parchado. Creo que La Foca también, pero la Foca ya después, ¿no? La Foca Farfán. Llega para el Clausura. final. Claro, él hace uno de los goles en Matute. Hace un autogol. 3-2 gana Alianza. Estaba perdiendo 2-1. Y voltea 3-2 con un gol de penal de Pepe Soto y de ahí creo que una de la Foca. Y al final pierde allí 1-0 en Cusco con gol de Zapata, creo. El Colorado. El Colorado Zapata. Y la máscara Roverano es la figura en los penales. Waldir Sáenz, ¿quién diría, no? Goleador histórico, hay que lavarse la boca para hablar de Waldir Sáenz. Termina siendo el gol definitivo para que Alianza sea campeón en su centenario. Waldir Sáenz como tocado. No hay pues en Alianza ahora, ni en el fútbol peruano, un jugador que tenga la sutileza, la calidad que tenía Waldir Sáenz para ser delantero. No hay. En el fútbol peruano, en los últimos 30 años no tenemos un delantero que se le acerque por lo menos a la calidad que tenía Waldir Sáenz. Era un monstruo de la definición Waldir ¿Y Sáenz. qué jugador de esta U iría a ese equipo? Del actual U. Ureña, pues. Corso. Corso puede jugar en cualquier equipo, digamos, de la época aquella. Corso. Ureña puede entrar, ¿no? Ureña podría haber jugado. ¿Quién es el lateral derecho de esa U? No me acuerdo. El lateral derecho de esa U ¿Bravo? No. No me acuerdo. No me acuerdo. del 2000, ¿no? ¿Mm? Puta madre, qué buena pregunta, weón. En el equipo estaba Rivera, el Coyote, ¿eh? Está. Pero no era titular. suplente. Era delantero. Claro. Chale una vez lo vio a Rivera, al Coyote, bajándose un camionetón, pues. Camionetón, pero de la época, ¿no? Esos Portilla camionetones. era el izquierdo, Portilla era el Portilla era lateral izquierdo. zurdo, claro. Juliano Portilla, sí. Juliano Portilla. No me acuerdo lateral derecho en ese momento. El Cheta debe haber jugado con Pajuelo, Correcto. ¿no? Y a la derecha, puta, no me acuerdo. No me acuerdo la derecha de quién era. Machito era zurdo. Pero en el plantel El Cheta no era estaba lateral, el el Cheta era Coyote central. El flaco Macías juega. ¿Se Galiquio. acuerdan? en el 2000. En algún momento, estoy viendo acá. Galiquio, Galiquio puede ser. puede ser. ¿Ah? Puede ser. No me acuerdo. No Chibolo. me acuerdo. Estoy viendo Sí. la del 2000. La del 2000. Oscar No, Ibáñez. Fernando Macías no era de titular ni No. cagando. Oscar Ibáñez, John Galiquio. Ya ves, Galiquio. John Galiquio, Galiquio. Jorge Araujo, el Cheta Domínguez, el flaco Macías, Fernando Macías. Pajuelo ¿Se creo que acuerdan? se había ido a Argentina. No. Pajuelo está en el equipo con seguridad. El 99. El 99, con seguridad. Pero sí. El Cheta con. Araujo. Araujo. Con Araujo. El Había Coco jugado Araujo en- jugó todo el año 2000 titular. Todo. Y Fernando Macías, entraba. Marco Chale- Churliza, Gregorio Bernales, Gustavo Ah, Grondona, sí. Juliano Portilla, Piero Alba y Eduardo Esidi. Ya le decía de Araujo, ¿no? Del Coco Araujo. Oye, ¿Y qué le dijo el otro? No terminaste de contar. primero Araujo. Oye. ¿Y Araujo? Él le decía a los periodistas, ¿ah? O sea, Chale le decía a los periodistas. Chale le. Casi no. Escúchame, Chale, no, 2002 fue a K7 el 2001 jugaba en el Deportivo Huanca. En el 2002 llega a la U. Jugaba con la Sale 7. campeón, pues, con capa. Jugaba con la 7. Era AK7. lateral ahí. Jugaba con la 7 en el Huanca. En el 2001. Ah. Y ahí llega A la U, ¿no? a la U. A jugar de lateral. Sí. Chale le decía a los periodistas que estaban ahí, ¿ah? Ya. ¿Qué decían? Le decía, por Araujo. Le decía. Todavía no era de. Todavía no había Monumental. Monumental viene para la clausura. En el año del Monumental, en el año 2000, le decía a los periodistas sobre Araujo, su jugador titular. Oye, ¿ustedes lo conocen? Araujo, ¿no? ¿Qué? ¿Ustedes lo conocen? No sé, no lo conozco yo. No habla. No sé cómo piensa, no habla. Así decía Chale a los periodistas. Off the record, ¿no? Claro. ¿Ustedes lo conocen? Yo no le escucho la voz, decía Chale. A Rivera El Coyote. lo bajaba, lo veía bajarse su camionetón. Camionetón, tenía una Honda, creo. Camionetón. Mira el carro que tiene Rivera. Y no sabes entrar. Así decía Chale, weón. Era un cague de risa Chale, weón. Claro. Su off the record era impresionante. No sabe lo que era. No, sí. Tú le preguntabas, ¿no? Profe, ¿por qué no juega? Dime un nombre de la época. ¿Por qué no juega Luis Cordero. ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? No, sobre todo un extranjero, ¿ya? ¿Por qué no juega Improbable era.
¿Ah? Improbable que un extranjero venga. Carlos Yaqué estaba en ese equipo. ¿Y por qué no juega? Ya, Carlos Yaqué un paraguayo, fue, ¿no? Fue antes. No, ¿Un paraguayo? ahí está en la plantilla del 2000 está ¿En acá. el 2000? Sí. No juega, no, 99 creo que. Pero pregúntame, ya, yo soy... ¿tú ¿Pero eres- por qué no juega Yaqué? No, pero escucha, era un paraguayo, ¿no? Para un delantero paraguayo. Yaqué es el Argentino. que hace el gol y después le cae la bengala al chico en el Nacional. Que No, ese era Coria. ¿Te Coria. acuerdas? Uno que se llamaba Coria. Adrián Coria. Ex San Lorenzo, que ganó dentro de la cancha y fuera de la cancha también ganó. Pregúntame por qué no juega ya, que yo soy Chale. Profesor, ¿por qué no está jugando Carlos Yaqué? ¿Quién? Carlos Yaqué. ¿Que tu amigo? ¿Qué cosa? ¿A ti te sa- ¿No? Tú tenías curiosidad genuina por saber por Sí. qué sí A veces esto era- y por qué no. Y te pregunté, ¿pero qué pasa? ¿Es tu amigo? ¿No? ¿Me entiendes lo que te Claro, digo? claro. Pero tú sabes que a veces tenía esas y tenía unas negativas también. También. Se salía de la cadena feo. Cuando lo criticaban, por ejemplo, los medios criticaban a la Adrián U. Coria, pero- Así iban los periodistas. Cuando terminó... También había un brasileño, ¿no? 9 que trajo la U. Jugaba con Esillo. Brasileño... no. Sí, que hace un gol a Cornelio, ¿puede ser? Cornelio. Que hace un gol de cabeza espectacular. Sí. Jugaba con la me acuerdo. 24. Cornelio. Maluco. Maluco. Había pues ¿Era malo? Sí. Hacía goles. Era discutido en el momento, pero era muy discutido. Pero tenía goles, ¿no? En la U haces goles. En No esa U, sea, claro no. que sí, weón. Churín ha hecho goles en Brasileño, el con momento. juego de- Mira, lo que te digo es, Cornelio. había No el del planeta de los simios. ¿ah? No. No, ni el otro. Ni el otro. Este- Hizo 2 goles a Colo Colo. Quid pro quo. dice. Claro, 2-2 quedó creo ese partido. Ese O 2-1. metió uno de cabeza, pues, creo, ¿no? Cornelio. Cornelio. Ese partido no se transmitía. Podía ¿Cuál? pasarlo o En no. esa época no se transmitía. ¿Cuál? Podía verse eventualmente. Si O un sea, canal compraba ese solo partido. Solo los de. Ya el cable, ya había cable, ¿no? Sí, claro. En el 98. El cable Cablenet. comenzó en el 96. Cablenet ya había, pues. En el 96 había cable mágico. Claro. 96. Yo me acuerdo que me suscribí 96. Ya, yo no tenía. No, había. Pagaba mi billete, lo pagaba, yo chambeaba. Pues. Yo el del 97 Alianza Cruzeiro, el 98 los partidos de la U, porque por mi abuela era todo por radio. Había cable. RBP. Y había cable. Claro. No, Mira. eso era para los 20 No, minutos en el Nacional. porque en la Los campaña. millonarios tenían No, cable. no, la No campaña. tenía ni computadora, huevón, para tener cable, No. huevón. Yo no era millonario, pero chambeaba, pero weón. Como chambeaba, pagaba mi cable, weón. Claro. Cable se ponía. No, yo tenía el cable, cable weón. estaba creciendo. En el 96 fue la difusión del cable. En el 93 había cable, pero era telecable de Genaro. Claro. Era caro. Ese sí era caro Era porque caro, pe, era claro. una red limitada y claro, había que pagar el deco, había que pagar la instalación y te costaba un billete fuerte tener cable, que era una cosa, Claro. era un lujito tener cable. Incluso Era lujo, por eso. era un lujo. De lo que sí había, que ahí sí había que ser millonario, era tener parabólica. Habían casas, por mi casa, habían casas con parabólica. Lucho Poirós, el famoso ex comentarista que ha fallecido, vivía a la vuelta de mi casa. Y en el año posiblemente 91, 92, recesión total en Lima, recesión, tenía su parabólica. De manera que él podía ver el fútbol del mundo, no por cable, que no había cables, Claro, no por claro. parabólica. Tú direccionabas la parabólica. Tú con unos determinados Claro, claro. claves hacías que la parabólica gire para acá o para acá y así veías o Brasil o veías España. ¿No? Claro. Y era lo caso. Y después vino el cable, ya un poco más democratizado, que fue cuando lo tuve yo. $56 costaba el paquete. ¿56 de telecable? No, de cable mágico. Ah, mira, no me acordaba. Sí, recuerdo. Pero en la campaña 97 de Alianza se ve por América Televisión. Claro. América la pasa, no la pasa el cable. La Sí. pasa América. El cable no lo Gold tenía. Star, decían. ¡Gol! Toño Vargas. Toño Vargas. Decía. Yo no tenía ni Gol. En esa época Star. tenía el televisor. En audio y video. La mejor jugada. Habla las imágenes. ¿Pero qué hizo? Parece de decir? la